Bueno, hoy está con nosotros el doctor Héctor Fontana, para muchos es conocido porque es amigo de la casa, y hoy gracias al CEO lo volvemos a invitar para que, bueno, participe en uno de nuestros webinars. El doctor, para los que no lo conozcan, actualmente es el presidente de la Asociación Argentina de Glaucoma y el jefe del servicio del Hospital Santa Lucía en Buenos Aires. Y bueno, hoy vamos a hablar del tema láseres en glaucoma, principalmente de SLT y bueno, el láser transescleral para el cuerpo ciliar. Así que bueno, Héctor, bienvenido y te escuchamos. Bueno, María José, Mauricio, muchas gracias por invitarme. Ya realmente nos hemos visto muchas veces y siempre me siento muy cómodo cuando me llaman. Como dijo María José, láseres en glaucoma hay varios, pero en esta presentación la idea es concentrarnos en los dos que mayor difusión han tenido en los últimos años y con los cuales en cierta forma han cambiado los paradigmas de tratamiento del glaucoma. Por eso, en la primera parte voy a hablar de la SLT y posteriormente vamos a mencionar y a destacar algunas cosas del micropulso o la modulación, el láser con modulación o subciclo del cuerpo ciliar. Si vos ves, María José, que me extiendo, me parás y me decís si estamos mal de tiempo o algo y lo vamos. No hay problema, Héctor. La trabeculoplastia selectiva, en realidad, es un procedimiento que ya desde la década del 80, en el siglo pasado, empezó a realizarse, pero fue una técnica que empezó a desarrollarse cada vez más con el correr de los años. Pero el principal investigador que impulsó esta técnica fue Latina, que valiéndose de un láser que emitía una doble frecuencia, es decir, un láser YAG, y con una longitud de onda de 532 nanómetros, llevaba a cabo un tratamiento en el trabeculado de pacientes con glaucoma de ángulo abierto. Entonces, el primer concepto que tiene que quedar en claro es que la trabeculoplastia selectiva fue diseñada fundamentalmente para el manejo de hipertensos oculares o de pacientes con glaucoma que presentan ángulos abiertos en la gonioscopía. El impacto tiene una duración muy corta, es de aproximadamente 3 nanosegundos, y a diferencia de lo que hacía la trabeculoplastia con láser de argón, que aún se sigue haciendo en algunos lugares, no provoca un daño térmico. Lo que hace es actuar sobre la melanina intracelular, preservando a las células adyacentes del epitelio pigmentario, que son las células no pigmentadas. Por eso se llama trabeculoplastia selectiva. Y por eso, en cierta forma, funciona mejor en aquellos ángulos abiertos que se encuentran más pigmentados, porque, como dije antes, el objetivo es la melanina intracelular. El mecanismo de acción fue muy discutido y existen varias teorías, pero lo que dicen es que el láser utilizado durante este tiempo y con la potencia que dijimos al principio, determina un aumento de la respuesta inmune, desencadenando la activación de macrófagos y la liberación de citoquinas que van comiendo todos los detritos celulares que están acumulados en el trabeculado y que lo están tapando, por decirlo de alguna manera, disminuyendo de esta manera la resistencia al flujo de salida de humo acuoso y en consecuencia bajando la presión intraocular. Si ustedes se fijan en estas imágenes, la trabeculoplastia con láser de argón es un buen procedimiento,
O sea, prácticamente ha ido dejándose de lado con el advenimiento de la trabeculoplastia selectiva. Pero existen algunas características que hacen que uno a la hora de realizar este tipo de láser prefiera la selectiva por sobre la otra, precisamente por la ausencia de daño térmico que genera la selectiva. Si ustedes se fijan en la imagen que está arriba y a la izquierda, la trabeculoplastia con láser de argón convencional genera una quemadura o un cráter en la zona donde impacta el láser, lo cual determina, luego de una contracción inducida por el proceso de cicatrización, la apertura de la malla trabecular que se encuentra adyacente. Como pueden ver en la imagen de abajo, en la trabeculoplastia selectiva prácticamente no cambia en nada la arquitectura del trabeculado, sino que lo que se dice es que esa respuesta inmune que se desencadena a partir de su aplicación, come ese sarro que está tapando al trabeculado y en consecuencia permite la salida de humor acuoso. Por lo general, la diferencia más importante tiene que ver con el tiempo y la potencia. Generalmente, cuando realizamos una trabeculoplastia con láser de argón, lo que usamos es una potencia de aproximadamente 600 milivoltios, mientras que cuando utilizamos o realizamos una SLT, la potencia es variable y la potencia aplicada depende, entre otras cosas, del grado de pigmentación que tenga el trabeculado de nuestro paciente. El tamaño del spot para la trabeculoplastia con láser de argón es bien pequeño, a diferencia de la SLT. En la SLT tenemos un diámetro por cada spot de casi 400 micras versus 50 micras, que es el de la ALT convencional, y la duración de los pulsos, si se fijan, para la ALT es de 0.1 segundos, para la SLT es de 3 nanosegundos. ¿Para quiénes está indicado específicamente este procedimiento? Para hipertensos oculares que tengan un ángulo abierto en la gonioscopía o para glaucomas primarios de ángulo abierto. Los glaucomas que cursan con presiones normales son por definición glaucomas de ángulo abierto también, pero se demostró que en ellos la potencia hipotensora luego de realizar una SLT es probablemente un poco más baja que lo obtenido luego de hacerla en un hipertenso ocular o en un glaucoma primario de ángulo abierto que cursa con hipertensión. Funciona muy bien en los síndromes de dispersión pigmentaria, sobre todo porque permite controlar la aparición de los picos, y así como permite controlarlas, también hay que tener mucho cuidado porque si al realizarlas se genera mucha dispersión de pigmento, puede haber como consecuencia del láser un pico. Entonces hay que tener en cuenta este detalle a la hora de indicarlo. Y el otro tipo de indicación son aquellos glaucomas secundarios de ángulo abierto que cursan con pseudoexfoliación. En todos estos casos se estima que la potencia hipotensora de la SLT es equivalente a la potencia hipotensora que tiene una prostaglandina. Estamos hablando de en promedio un 25% de reducción de la presión intraocular inicial. Y los que describieron este procedimiento consideran que el tiempo de duración de una SLT es de aproximadamente un año, algunos dicen que es entre 6 meses y 12 meses, pero puede llegar a ser de hasta 2 años en algunos pacientes. Lo que se sabe es que la potencia hipotensora de este procedimiento va disminuyendo a lo largo del tiempo, razón por la cual uno debe informarle al paciente que existe la posibilidad de que con el tiempo necesite repetir el procedimiento o hacer otro proceso. Por lo general, no está recomendado en glaucomas primarios de ángulo cerrado. Ustedes van a escuchar que en algunos pacientes se puede realizar, pero por lo general son aquellos pacientes en los cuales
En primer lugar, hay un cierre angular de tipo aposicional, no sinequial, y se podría intentar en aquellos pacientes en los cuales luego de la extracción del cristalino se verifica una ampliación del ángulo que era previamente estrecho. Entonces, por ese lado uno podría llegar a indicarlo, pero nunca en primer lugar en pacientes que tienen un glaucoma primario de ángulo cerrado. No se recomiendan los glaucomas inflamatorios, entre ellos los glaucomas uveíticos, o en aquellos pacientes que tienen una opacidad de medios, pero no una opacidad de medios del cristalino, una opacidad de medios de la que me refiero a que no tengan una córnea lo suficientemente transparente y en consecuencia no nos permitan visualizar como corresponde las características del trabeculado. Y otro subgrupo en el cual no es aconsejable, aunque es más discutido, es en aquellos pacientes que tienen glaucomas traumáticos, en los cuales la causa principal del glaucoma es un retroceso angular. Van a encontrar también que si tienen una edad menor a 40 años, su utilidad es discutible. Este hecho fundamentalmente tiene que ver con que por debajo de los 40 años uno muchas veces sospecha una etiología congénita y sospecha de algunas malformaciones en el trabeculado que hacen que este procedimiento no resulte efectivo. Lo que les decía está aquí en pantalla, un porcentaje de reducción. No le van a errar si les dicen aproximadamente de un 25%. Acuérdense siempre que es equiparable al efecto de una prostaglandina en aquellos que ha funcionado. Al cabo de un año la efectividad ronda entre alrededor del 80 al 90%, o sea que es un procedimiento que ustedes pueden realizar y que puede retrasar la aparición de hipertensión nuevamente o la necesidad de utilizar otro tratamiento, y dicen que a los 5 años simplemente es del 30%. Realmente existen pacientes en los cuales el efecto puede ser muy duradero, como en estos casos, pero a la hora de transmitir esta información al paciente no les digan que va a durar 5 años porque en general el porcentaje al que les dura más de 2 años es muy pequeño. Obviamente nosotros cuando lo hacemos, aun cuando es un procedimiento de muy bajo riesgo, le pedimos al paciente que firme un consentimiento y les colocamos una gota de brimonidina previo al procedimiento porque consideramos que retrasa o atenúa considerablemente el pico que puede presentarse en los valores de presión intraocular luego de cualquier procedimiento con láser. Y se puede aplicar pilocarpina, aplicamos en mi caso particularmente pilocarpina al 1%, pero no siempre lo hago. Si yo tengo una gonioscopía previa y tuve la oportunidad de ver claramente el trabeculado de ese paciente, no necesariamente necesito aplicar pilocarpina. O sea, si a ustedes les da más seguridad, pueden utilizarla y de esa manera van a tener completamente expuesto el trabeculado, pero no es algo obligatorio. Y por supuesto, como utilizamos una lente que nos permita una adecuada visualización del ángulo, ahí ustedes en pantalla tienen la lente que yo uso, que es la lente de Latina. Como esta se coloca con gel, necesitamos colocarle proparacaína como para evitar el espasmo de los párpados. El spot, como les dije antes, es bastante grande, tiene un diámetro de 400 micras, entonces, por lo general, lo que hacemos es tratar de focalizarnos en el trabeculado, pero la dificultad no es tan grande, sobre todo si se la compara con la ALT, porque al tener semejante tamaño, prácticamente todas las estructuras del ángulo están abarcadas por el tamaño del spot. Lo que uno sí debe concentrarse es en el sitio de impacto, que es el trabeculado propiamente dicho. Los mejores resultados se dan cuando uno trata más de 2 cuadrantes. Dicen que lo ideal es tratar los 4 cuadrantes haciendo un total de 100 disparos, es decir, aproximadamente unos 25 spots por cuadrante. Y en algunos casos, si uno no necesita una reducción tan importante de la presión intraocular, puede intentar hacer una sesión
que comprometa 2 cuadrantes, hace 50 disparos, ve cómo evoluciona y posteriormente, si necesita, puede tratar los 2 cuadrantes que restan. Hace ya algunos años, empezó en el 2014, en el Reino Unido se decidió probar la eficacia hipotensora de la SLT comparándola con el tratamiento médico para tratar de reportar y tener evidencia segura acerca de la eficacia de este procedimiento como terapia hipotensora y sobre todo como terapia hipotensora inicial. Entonces, tomaron una población de pacientes con hipertensión ocular o con un glaucoma primario de ángulo abierto, de reciente diagnóstico, y los dividieron en 2 grupos. A un grupo le asignaron un tratamiento con SLT y a otro grupo se inició con tratamiento médico, y cuando me refiero a tratamiento médico, generalmente en la mayoría de los casos era una droga, y de esas drogas era la prostaglandina. Lo que se hizo para los tratados con SLT fue tratar los 4 cuadrantes, es decir, se aplicaron 100 disparos. La potencia, como ustedes ven, oscila entre 0.3 y 1.9 millijoules. En general, nosotros comenzamos con 0.5 o 0.6 de potencia, dependiendo de cuán pigmentado esté el trabeculado. Y uno de los signos que tomamos en cuenta es la aparición de unas burbujas muy finitas que son similares a unas burbujas de champán, lo que se aconseja ahora después de un cierto tiempo, porque antes uno aspiraba a encontrar las burbujas en cada uno de los disparos, es que no necesariamente tiene que encontrarlos en todos, sino que tiene que encontrarlas ocasionalmente, porque de lo contrario se considera que está utilizando mucha potencia. Se les hizo a los que se efectuó un SLT un control de la presión intraocular a la hora de realizada, y se les hacía un primer control al cabo de 2 meses de haber realizado el procedimiento. Si ustedes se fijan, los valores de presión basal fueron similares, tanto en el grupo de pacientes que tenían hipertensión ocular versus los pacientes que tenían un glaucoma primario de ángulo abierto. Y los porcentajes de reducción en las 2 poblaciones fueron bastante similares. Con la SLT, la reducción fue en hipertensos oculares de un 29.7%, mientras que en los glaucomas primarios de ángulo abierto de un 26.1%, y con el tratamiento médico aproximadamente un 27.9% en las 2 poblaciones. Tras casi 3 años de seguimiento, lo que se vio es que el 74.6% de los ojos estaban libres de medicación y sin progresión. ¿Por qué me interesa recalcar esto? En primer lugar, para mostrarles que es un procedimiento efectivo, pero también me interesa puntualizarles, por otro lado, que estos pacientes eran hipertensos oculares o tenían glaucomas primarios de ángulo abierto de reciente comienzo, y por lo general son esos glaucomas que con una droga, y si es una prostaglandina, andan bien. Y casi un 60% de estos ojos requirieron una única sesión de SLT. Les decía que el éxito del tratamiento fue mayor en pacientes con hipertensos oculares y glaucomas primarios de ángulo abierto leve. Un elemento que cuenta para este trabajo y para cualquier tratamiento con glaucoma, de un paciente con glaucoma, perdón, es que cuanto mayor es la presión intraocular basal, es decir, pre-SLT o pre-tratamiento médico, mayor es el descenso que se alcanza al efectuar cualquier tipo de tratamiento. Por eso, en los glaucomas primarios de ángulo abierto que cursan con presiones normales, el rango de descenso que se obtiene es un poquitito menor al que está descrito para pacientes hipertensos oculares o con glaucoma primario de ángulo abierto con hipertensión ocular. El hecho o la evidencia de que el tratamiento inicial con una trabeculoplastia selectiva podía reducir considerablemente la presión intraocular hasta tal punto
de poder ofrecerle al paciente si comenzar con una prostaglandina o hacerle una trabeculoplastia selectiva de inicio, eh, llevó a que los investigadores se plantearan esto y después de hacer un análisis post-hoc y después de evaluar los, los resultados que se obtuvieron, concluyeron que la SLT debería ser ofrecida como primera línea de tratamiento para glaucomas de ángulo abierto e hipertensos oculares. Y fíjense que esto ya cambia un poco los paradigmas clásicos de tratamiento del glaucoma. Durante muchos años, lo que se postuló fue el tratamiento escalonado de pacientes, empezando por el tratamiento médico, que incluía una gota, la terapia aditiva o la terapia múltiple, después los procedimientos con láser y después el tratamiento quirúrgico. Hoy por hoy, si se dispone del aparato para hacer una trabeculoplastia selectiva y si la presión target que nos hemos planteado requiere que bajemos entre un 20 y un 25% la presión ocular, podemos desde el comienzo proponerle una SLT o proponerle el tratamiento médico. Entonces, lo que uno puede de esta manera es, en pacientes de bajo riesgo, preservar el uso de la medicación para más adelante, protegiendo la superficie ocular de la exposición a los conservantes o al principio activo que tiene una medicación hipotensora. Y otra duda que se planteó es si deberían ser utilizados antiinflamatorios después de ser realizada una SLT. Si uno analiza el mecanismo de acción de la SLT y por qué baja la presión intraocular, y les vuelvo a repetir, todos suponemos que estimula el sistema inmune del organismo del paciente, generando una liberación de citoquinas y un reclutamiento de macrófagos. Por mucho tiempo se dijo que no deberíamos usar antiinflamatorios para poder tener resultados mejores en estos pacientes. Sin embargo, el mismo grupo, que es el que hizo este Light Study, lo que observó es que utilizando esteroides o antiinflamatorios no esteroideos, se obtenían mejores resultados en términos de potencia hipotensora de las SLT a los cuales se les había indicado versus aquellos en los cuales se les había hecho láser simplemente y no se les había indicado nada más durante los 5 días posteriores. Por último, acaba de publicarse, esto fue en la revista Journal of Glaucoma, si tienen acceso está ahora en la edición de julio, los resultados de un tratamiento llevado a cabo en Lausanne, a los cuales se les efectuó una trabeculoplastia con láser, tratando de identificar qué variables podían predecir con mayor exactitud si la SLT iba a tener éxito en un ojo determinado o no. Y ellos lo que encontraron fue que el predictor más potente de éxito era si en el ojo contralateral del paciente ya se había realizado una SLT y esta había resultado efectiva. También se observó que si los pacientes habían utilizado, previo al procedimiento, algún tipo de drogas, como las prostaglandinas o inhibidores de la anhidrasa carbónica, por lo general respondían mejor a la SLT que si no se habían utilizado otras drogas. Entonces, no está del todo explicado por qué, pero se supone que existe cierta sinergia entre la acción de estas drogas y la trabeculoplastia selectiva, que funcionaba mejor en pacientes a los cuales se les trataban los 4 cuadrantes versus un cuadrante o 2 cuadrantes, y que funcionaba mejor también hipertensos oculares o en pacientes que ya tenían establecido un glaucoma primario de ángulo abierto, por suponer que en quienes hay un glaucoma primario de ángulo abierto con daño en el nervio óptico ya establecido, se supone que el trabeculado está más dañado o existen procesos iridianos patológicos que restan eficacia al procedimiento con láser. Y también en este trabajo al menos anduvo mejor en varones que en mujeres. Una a favor de los varones porque siempre las mujeres nos ganan en todos los procedimientos con láser.
Bueno, antes de pasar a la cicloablación pulsátil, ¿hay alguna pregunta o querés, María José, que vayamos directamente al otro y después No, si pregunté? te parece, hacemos las preguntas de esta parte y después seguimos. Bueno, lo que Buenísimo, pensaba mejor. un poquito es el tema de, bueno, si es como tratamiento de inicio, que lo acabas de decir que sí, que se puede iniciar el tratamiento. Sí, Y después el uso en no- embarazadas, Héctor. bien. Hay algunos trabajos que hablan de esto, que se podría llegar a iniciar o no. Mira, te respondo a las dos. Lo de inicio de tratamiento más o menos lo hablamos. Lo estamos ofreciendo como inicio de tratamiento, obviamente al paciente que tenga las características adecuadas que mencioné como para ofrecérselo y en el cual pretendamos reducir la presión intraocular en un porcentaje equivalente entre un 20 y un 30%. Si uno tiene un glaucoma avanzado en el que tiene que bajarle un 50% el valor de presión intraocular, la verdad es que no es la mejor alternativa. Pero sí en hipertensos oculares o en glaucomas de reciente comienzo hasta moderados. Y en las embarazadas también se puede utilizar, sobre todo en las embarazadas tenemos el gran problema de que todas las drogas utilizadas para el glaucoma no son recomendables durante el embarazo y menos aún durante los 2 primeros trimestres. El único inconveniente que puede tener es que el paciente tenga un ángulo absolutamente patológico y entonces se dificulte la ejecución del procedimiento porque no puede aplicarse el láser directamente sobre el trabecular. Pero lo que estamos viendo, sinceramente, es que con todo lo nuevo que hay en términos de fertilización asistida y procedimientos, es que no necesariamente los embarazos ahora cursan en mujeres menores de 40 años, también se ven mujeres más grandes, en los cuales simplemente es un glaucoma primario de ángulo abierto y pueden funcionar muy bien. Y aun cuando dure poco tiempo, el embarazo es corto. Entonces, sinceramente, lo que uno puede decirle es que va a suspenderle la medicación, le va a hacer un láser como para ver el grado de reducción que tiene y de última, cuando nace el bebé, o sea, empieza con el tratamiento médico nuevamente. Perfecto. Después, bueno, preguntan con respecto al spot de láser, si lo Sí, haces uno de por medio, digamos, sí, dejando un espacio generalmente sí. bien. Generalmente el spot es fijo, ustedes lo saben, y generalmente eh, no hacemos uno al lado del otro, dejamos por lo menos la mitad o un spot como para poder hacerlo. Como son 25, a veces se complica un poquito, pero se puede hacer tranquilamente. Inicialmente, ¿en qué cuadrante iniciás Los inferiores. inferiores? ¿Qué te Bien. dijo, Sí, que Chancha? Después, con respecto a la bimonidina, si lo usás en el pre y en el post tratamiento, lo doy en el pre, solamente en el un ratito antes del procedimiento. perfecto. Y vamos a ver. Antes se decía que funcionaba mejor en pacientes vírgenes de tratamiento tópico. Ujú. Experiencias JOAC en adolescentes con historia familiar y ángulo abierto. Bueno, después, excelente charla, etcétera. En, en Y de la realidad, clase que ya habíamos hecho antes. En realidad, sí. Esto de que funciona mejor en pacientes tratados con prostaglandinas o inhibidores de la anidrasa carbónica es muy reciente, acaba de ser publicado, se publicó en julio de este año. Eh, es un dato que nos sorprendió un poco a todos, pero habrá que seguir investigando un poco más. En general, si un paciente no tiene ningún tipo de tratamiento, históricamente los láseres funcionan mejor que si están con 3 drogas o si han sido operados previamente. Y glaucoma juvenil de ángulo abierto. Y se puede usar sin problema, pero no es no es el grupo en el que mejores resultados se obtienen, sobre todo si hay una digenesia evidenciable en el ángulo. Ahí preguntan si es un ángulo abierto, pero muchas veces el proceso tiene una causa postrabecular o no llegamos a verlo más allá de que el ángulo esté bien abierto. Bien. No sé si hay alguna pregunta más con respecto a esto. Otra consulta, si lo tenés que repetir, si hiciste Sí. 360 grados de tratamiento, ¿lo repetís también? Se puede repetir, exactamente. O sea, hay dos situaciones.
Una es que lo hayamos hecho, funcionó bien y perdió su potencia hipotensora, porque se ha perdido con el paso del tiempo. Como no deja cicatriz y no da lesión del trabeculado, se puede repetir sin problema. Y otras veces se puede retratar, pero hay que tomar en cuenta que el efecto no es inmediato, tarda entre 1 y 2 meses en verse el efecto definitivo. Entonces, para retratarlo, lo que se aconseja es que por lo menos hayan pasado 2 meses, que de hecho es lo que el Light Study propone. Eh, lo que sí he visto, pero esto es en mi experiencia, es que si lo hiciste una vez, lo hiciste bien, tomaste todas las precauciones, si no funcionó, es poco probable que en la segunda vez funcione. Pero si vos obtuviste algo de reducción, trataste solamente 1 o 2 cuadrantes y querés tratar todo, lo podés repetir al menos 2 meses después y puede mejorar el efecto hipotensor. Perfecto. Bueno, gracias, Héctor. ¿Ustedes están haciendo SLT allí? Hay No, 3 marcas disponibles en el país. Y las 3 marcas funcionan bien, por lo general. no hay una preferencial. ¿Vos usás alguna en particular o recomendás un poquito más alguna sobre otra? No, 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 no tengo ningún interés comercial. En el hospital tengo una marca, en mi consultorio tengo otra y las dos funcionan bien. No, no quiero dar nombres para que no haya ningún Está tipo bien. de sesgo, pero hay 3 marcas y ahora hay una cuarta que es de origen hindú. Las 3 primeras, tengo experiencia con las 3 y funcionan bien las 3. Funcionamientos. Perfecto. Ujú. Muy bien. Bueno, Héctor, muchas gracias. Seguimos con la segunda parte entonces. Seguimos con la otra parte. Bueno, durante mucho tiempo la palabra ciclo de destrucción con láseres eh, era una palabra bastante temida, si se quiere, y siempre fue considerada como el último estadio de tratamiento en los pacientes con glaucoma, porque hasta la llegada de la ciclomodulación, los procedimientos cicloablativos tenían bastante riesgo, sobre todo los que utilizan un láser en forma continua, de producir como efecto contralateral una tisis del ojo tratado. Entonces, durante mucho tiempo nosotros tuvimos los láseres de diodo que lo que hacían era, a través de la esclera, aplicar una determinada cantidad de energía en los procesos ciliares, generando una destrucción de los mismos. Teníamos y tenemos los endoláseres que, utilizando una sonda, trataban las crestas de los procesos ciliares, disminuyendo la producción de humor acuoso, de la misma forma que el diodoláser, y teníamos los que estaban basados en ultrasonido. Como les dije, la mayoría de estos láseres tienen como objetivo disminuir la producción de humor acuoso, a diferencia de la SLT, que lo que hace es aumentar el flujo de salida de humor acuoso, y dependiendo de la energía utilizada y de los cuadrantes tratados, los porcentajes de reducción eran muy variables, podían llegar a ser desde un 20% en algunos casos a un 70%, y en esos casos los riesgos de tisis eran bastante frecuentes. Hace ya algunos años se empezó a difundir el uso de la ciclomodulación, es decir, utilizando el mismo principio y utilizando un láser transescleral de aproximadamente 810 nanómetros, se realiza una aplicación continua, perdón, me refiero a un tiempo continuo, pero una aplicación de láser por periodos, es decir, durante el tiempo en el que la sonda del láser está aplicada en la esclera, en un 33% de ese tiempo se aplica la energía láser y en el porcentaje restante no se aplica ningún láser, entonces se considera que
el daño térmico que se ocasiona es bastante más controlado, porque el láser estaría actuando durante el 33% del tiempo y durante el 66% restante el tejido tiene tiempo de enfriarse y no se daña como ocurría en la cicloablación continua. Si ustedes miran el esquema que está ahí a la derecha, existen diferentes porcentajes de tiempo durante el cual se aplica el láser. Existen ciclos de aplicación de aproximadamente 31,3%, que es lo que les decía, y hay determinados ojos que se consideran más de riesgo, entonces el tiempo durante el cual se aplica láser es de un 25% y el resto, el ojo no es sometido a ningún tipo de aplicación y por ende ocurre el enfriamiento. Si ustedes ven, tienen un esquema del ojo y tienen dos flechas, una en los dos cuadrantes superiores y otra en los dos cuadrantes inferiores, que lo que marcan es cómo se desplaza la sonda en forma continua, y eso se hace aproximadamente durante 80 segundos en los dos cuadrantes superiores y 80 segundos en los dos cuadrantes inferiores. De esa manera se considera que utilizando una potencia aproximadamente de 2000 milivoltios, se aplica el láser una tercera parte del tiempo y eso permite obtener un daño controlado de los procesos ciliares, una disminución en la producción de humor acuoso, pero sin llegar a la destrucción masiva que antes llevaba a la tisis. Como les decía, existen dos tipos clásicos de ciclos. Por lo general, si los pacientes son glaucomas que no tienen antecedentes de inflamación ocular grave, si hay ausencia de inflamación activa y si no hay queratitis, generalmente se aplican ciclos de 31,3%. Si ya los pacientes fueron tratados con una ciclofotocoagulación, si son uveíticos, si hay inflamación conjuntival o queratitis, por lo general se aconseja reducir el tiempo de exposición y se pueden utilizar ciclos de un 25% aproximadamente. ¿Cómo actúa la ciclomodulación o el láser con micropulso? Hay tres teorías básicamente. Una de ellas hace referencia a lo que les decía recién, hay una disminución en la producción de humor acuoso que está directamente relacionado con el daño térmico que ocasiona la aplicación del láser. Entonces, se sigue produciendo humor acuoso, pero no en la cantidad habitual, entonces esto permite que el sistema de drenaje que estaba sobrepasado se compense un poco más y esto logra una reducción de la presión intraocular. Hay quienes dicen también que la inflamación que genera la aplicación del láser sobre la coroides subyacente desencadenaría un aumento del espesor en la coroides y en consecuencia eso aumentaría el flujo de salida por la vía uveoscleral. Y hay quienes dicen que también se obtiene un efecto similar al que produce la pilocarpina. Es decir, la aplicación del láser sobre el cuerpo ciliar en sí mismo estimularía la contracción de las fibras longitudinales del músculo ciliar, eso traccionaría del espolón y abriría el trabeculado aumentando el flujo de salida de humor acuoso por la vía trabecular. ¿Para quiénes está indicado específicamente? Para los glaucomas avanzados y en etapa terminal. Muchas veces son pacientes en los cuales ya hemos utilizado todos los procedimientos habidos y por haber y no logramos reducir la presión hasta el nivel que queremos. Muchas veces lo que necesitamos es simplemente reducir un poco más y podemos proponerles la ciclomodulación. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si estos pacientes tienen zonas de cirugía previa, como por ejemplo una trabeculectomía o tienen tubos de válvulas, esas zonas debemos evitar tratarlas, las tenemos que saltear. Y siempre hay que respetar la hora 3 y la hora 9, que es donde se consideran que ingresan en el ojo los principales vasos sanguíneos. Muchas veces tenemos pacientes que
realmente tienen contraindicada una cirugía penetrante o una cirugía de cualquier tipo por su estado de salud o porque el ojo no lo permite o porque su expectativa de vida es muy corta. Entonces, como este procedimiento se hace en quirófano, pero se hace con una sedación o con una anestesia paravulvar, pero no hay incisiones en el ojo, puede ser una buena alternativa, sobre todo para pacientes que se encuentran muy comprometidos y que no pueden tolerar el estrés que implica una cirugía incisional. Cuando hay intolerancia a los medicamentos, cuando ya fracasaron todas las cirugías posibles, es una buena opción como para ofrecerles una alternativa más de tratamiento, o muchas veces lo que pasa, y nos ha pasado especialmente en este periodo de cuarentena, cuando necesitamos por algún motivo bajar la presión intraocular hasta tanto podamos hacer un procedimiento más complejo. Si bien nunca estuvo prohibida la realización de una cirugía para glaucoma en el curso de la cuarentena, hay mucha gente que tenía mucho temor de operarse o someterse a una trabeculectomía o someterse a la colocación de un dispositivo de drenaje, y la posibilidad de hacer este láser, que no tarda más de 5 minutos, si uno lo hace con la anestesia correspondiente, nos permite durante algunos meses bajar la presión intraocular hasta tanto el paciente pueda posteriormente realizarse una cirugía más importante. Generalmente lo que hacemos es hacer un bloqueo subtenoniano, perivulvar, o se puede hacer una sedación. Se separa el párpado con un blefarostato y en algunos casos ni siquiera lo que nosotros utilizamos es un separador de párpados tipo desmarres, que lo que hace es levantar el párpado para podamos tener bien expuesta la zona de aplicación del láser. Y lo que hacemos después es localizar la sonda aproximadamente a 3 milímetros por detrás del limbo en forma perpendicular al globo ocular. Y se desplaza tanto en los dos cuadrantes superiores como en los dos cuadrantes inferiores, en forma continua durante aproximadamente 80 segundos arriba y 80 segundos abajo, respetando siempre la hora 3 y la hora 9 como les dije antes. Generalmente a mis pacientes yo los dejo atropinizados después de realizarlo y se les da un antiinflamatorio potente, como por ejemplo el acetato de prednisolona, y el tratamiento farmacológico con el que venía siendo tratado el paciente no se suspende, o sea, se lo sigue utilizando por el hecho de que el efecto tampoco se ve inmediatamente, sino que tiene un cierto proceso y va a ir experimentando cambios al menos durante el primer mes. Hace muy poco tiempo, también hace 3 meses aproximadamente, se presentó en el Journal of Glaucoma una forma más agresiva de ciclomodulación, porque la subciclomodulación o el micropulso se observó que tenía mucho mejor resultado en glaucomas primarios de ángulo abierto también, pero no tanto en aquellos pacientes que tenían glaucomas neovasculares o ángulos muy cerrados. Entonces, este grupo de trabajo lo que hizo es combinar en cierta forma el micropulso convencional, como ustedes observan en el esquema A, y después en 16 puntos, pero ya utilizando el spot, no en forma continua, sino aplicándolo en determinados sectores, un shock de energía un poco más intenso que el que había utilizado en el micropulso. Esto se llama micropulso plus y sirvió como una buena alternativa para el tratamiento de pacientes en los cuales el ángulo estaba más comprometido o presentaban glaucomas más agresivos, como por ejemplo secundarios a patología corneal o secundarios a la neovascularización. Nosotros en algunos pacientes esto lo hemos utilizado y hemos tenido buenos resultados sin que necesariamente hayamos tenido tesis. Así que es una buena alternativa para tener en cuenta. Bueno, creo que ya estamos. Me parece que esto es lo más importante dentro de lo nuevo que tiene el glaucoma para el tratamiento con láser. O sea, tanto la SLT, que les vuelvo a repetir, la estamos usando mucho,
es un procedimiento que no es costoso y que tiene buenos resultados y con, la verdad, prácticamente sin riesgos para el ojo del paciente si está bien hecho. Y el micropulso, que lo recomiendo siempre y cuando ustedes tengan en cuenta las indicaciones que les mencioné. El micropulso no es mágico y no, o sea, ustedes van a escuchar ahora hay como un furor con el micropulso, de hacerle micropulso a todo lo que pasa caminando. El micropulso funciona bien si está bien indicado y si uno es claro en la explicación que le brinda al paciente. El micropulso no provoca una reducción sostenida de la presión intraocular. Reduce la presión intraocular, pero por lo general es un procedimiento o que van a tener que repetir o que les va a dar el tiempo suficiente para hacer otro procedimiento para el manejo del glaucoma de ese paciente, al menos en mis manos. Esa es mi opinión específicamente. Sí, hay algunos estudios que hablan de una reducción aproximadamente entre 7 y 7,5 milímetros de mercurio. Cuando nosotros tenemos un glaucoma por ahí neovascular, con eso solo no Ujú. vamos a llegar a completar el tratamiento, va a requerir, digamos, de la válvula igual. Exactamente, por eso les decía, si ustedes quieren, vamos a suponer, una cosa es tener un ojo que tenga visión, y otra cosa es tener un ojo que no tenga visión, entonces a lo que apunta uno es a quitarle el dolor o tratar de evitar la descompensación corneal. Siempre tengan en cuenta que la cicloablación continua es mucho más potente que la ciclomodulación con micropulso. Entonces, eh, si un paciente tiene visión es una cosa y uno no puede tomar el riesgo de hacer una cicloablación continua, pero si un paciente ya no tiene visión y uno quiere bajar un poco más la presión intraocular, puede recurrir a eso. Lo único que les recomendaría es que no traten los 4 cuadrantes, o sea, vayan tratando por cuadrantes y vayan viendo qué grado de reducción de la presión intraocular existe en esos pacientes y si no tratan los 4 cuadrantes al mismo tiempo, es muy poco probable que ese paciente llegue a una TIS. En cambio, para el micropulso sí tienen que tratar los 4 cuadrantes, excepto donde está el tubo de una válvula o la cicatriz de una trabeculectomía, porque de lo contrario el efecto es bastante bajo. Bien. ¿Y qué tiempo dura más o menos el procedimiento? Es rápido dentro de todo, Es ¿no? rapidísimo, tarda más la anestesia que el procedimiento en sí mismo. Porque si vos te fijas que deslizás en forma continua durante 80 segundos arriba y durante 80 segundos abajo, son 160 segundos. O sea, es más el proceso anestésico y la preparación del paciente que el proceso en sí mismo. Perfecto. A ver si tenemos algunas otras preguntas. ¿Alguna recomendación para mantener bien en posición la sonda durante el procedimiento y lograr el tiempo Tienen adecuado en cada sector? Es práctica. Las ondas, o sea, hay diferentes equipos en Argentina también. Los de micropulso propiamente dicho, particularmente son dos. Ahora hay un tercero que ha desarrollado la sonda específicamente. Eh, Uno de ellos, los dos ahora tienen una sonda especialmente diseñada que uno apoyando el extremo anterior del limbo, el área en el cual se despacha el láser está específicamente a 3 milímetros del limbo y puede, apoyándose en la curvatura que tiene la sonda, que se adapta a la convexidad del ojo, cae exactamente en la zona. Los principales problemas los constituyen los ojos grandes o aquellos que tienen muy alterado el limbo, porque uno muchas veces tiene que ir buscando a ciegas dónde tratar. En ese caso lo que puede hacer es utilizar un identador y por transiluminación y ubicar el cuerpo ciliar para saber dónde tiene que hacerlo. Pero en general se requiere que la sonda esté perpendicular a la superficie ocular. ¿Y los que están actualmente en el mercado, alguno que recomiendes más en este caso? De los... Los dos más conocidos son el de Iridex, que es el que tiene patentado el nombre de micropulso propiamente dicho, y el de Quantel, que es el subciclo. Ujú. Bien. También Fox tiene ya o sea,
por lo que, o sea, yo no he usado el aparato, pero por lo que he leído, tiene una sonda especialmente diseñada ahora que ha salido hace un tiempo para realizar micropulso, y esos son los tres que conozco en Argentina. Perfecto. Y de repetirlo, se espera un tiempo y se puede repetir, digamos, lo que Se decías. puede repetir, sobre todo si se observó que había un efecto positivo con la aplicación del primer procedimiento. Lo que se puede hacer es ir modulando ese porcentaje durante el cual se aplica láser. Si ustedes consideran que en forma estándar del 100% del tiempo, el porcentaje de emisión del láser es un 31% y el resto se descansa, el aparato les da la posibilidad de que ustedes vayan modulando el tiempo de aplicación del láser y el tiempo durante el cual el ojo se enfría o descansa. Entonces lo que pueden hacer es ir aumentando eso si vieron que tuvieron resultados positivos. Perfecto, perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que surja de alguno de los participantes. La verdad, Héctor, muy claro como siempre. Muchas Espectacular la gracias. charla. Y bueno, obviamente que nos suma un montón todos estos aportes que nos has dado. Y bueno, como decías vos, hay muchos láseres en glaucoma, esto es lo más nuevo, lo que más se habla ahora. Y bueno, para ir incorporando también los conceptos y los tratamientos a la práctica. Una Perfecto. pregunta. ¿Sí? En algún paciente combinás los dos láseres, combinás el SLT con la ciclomodulación o no, o tienen dos indicaciones muy distintas uno del otro. A ver, o sea, generalmente la ciclomodulación lo dejamos más para los estadios más avanzados del glaucoma y la SLT lo usamos más como tratamiento inicial. Pero por supuesto, todo tiene sus excepciones. Si un paciente, digamos, no quiere realizar ningún tratamiento y lo único que tenés es una ciclomodulación, se puede intentar, pero no es lo primero que uno realizaría una ciclomodulación como tratamiento inicial, cosa que sí se hace con la SLT, y de hecho, o sea, hay una gran movida ahora y fundamentada por trabajos que apoyan la moción de poner a la SLT a la par de la prostaglandina a la hora de iniciar el tratamiento. Generalmente la SLT se usa más para inicio de tratamiento, la ciclomodulación se usa más para estadios avanzados o finales. Pero, por supuesto, hay pacientes, por ejemplo, que están con terapia médica máxima y necesitan reducir un poco más la presión intraocular y ahí puedes hacerlo en SLT. Y hay pacientes en los cuales no puedes usar nada y lo único que tenés es una ciclomodulación, podés hacerlo al principio, pero no es lo más característico. Perfecto. Y en tu práctica cotidiana, Sí. ¿cuántos SLT haces por cada ciclomodulación? O sea, ¿utilizas mucho más SLT que ciclo? Mucho más la SLT que la ciclomodulación. Mm. Mucho más. O sea, Mucho más, sobre todo si tienen una población de pacientes con hipertensión o glaucomas tempranos, la SLT anda muy bien. Para bajar una gota, por ejemplo, en un paciente que ya tiene medicación máxima, ¿le harías también un SLT, por ejemplo? Sí, se puede usar. Si ¿De el ángulo medicación es abierto, si el máxima? paciente está con... Sí, 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 Sería sí. una trabeculectomía, pero en el tiempo, mientras que se haga la cirugía, podrías hacer un SLT hasta operarse, por ejemplo. Por supuesto, si el ángulo lo permite, sí. Sí, 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 sí. Perfecto. Sí. Hay otra pregunta. Generalmente, sí. No, pregunta por la diferencia de tiempo entre un ojo y el otro, si tratás los dos ojos el mismo día, Con la SLT la se SLT. pueden tratar los dos ojos el mismo día. Lo que pasa es que muchas veces el paciente no es que es renuente a hacerse los dos el mismo día, pero si un paciente no tiene tratamiento y uno les ofrece el láser, el paciente, o sea, escucha la palabra láser y piensa que es una cirugía con excimer generalmente. Entonces, lo que muchas veces hacemos es decir, mire, yo le voy a hacer un ojo, usted va a ver de qué se trata. Realmente es más complicada la preparación que el láser en sí mismo. Entonces, generalmente hago un ojo una semana y a la semana siguiente le hago el otro. Pero eso es por un tema mío y por un tema de que el paciente tome confianza y se familiarice con el proceso. Hay pacientes que por ahí vienen de otro lado y dicen, no, yo no puedo ir 2 semanas seguidas, me lo puedo hacer todo el mismo día y se puede hacer. En general, bueno, no quiero decir nunca, pero nunca me ha pasado de tener una complicación
o un pico hipotensivo muy grande después de una SLT, cosa que sí me ha pasado en algunos pacientes con una AILT. Perfecto. Bueno, Héctor, muchas gracias. La Un verdad que es placer. maravilloso. Y bueno, preguntan por la lente de Gonio que usás, es la latina, dijiste Yo antes. uso la lente de Latina, exacto. Acá se vende en Argentina, Ujú. exacto. Es una lente en la cual tiene un espejo donde está perfecta la angulación para que uno identifique el ángulo y la va rotando. Perfecto. Si vos te Genial. tuvieras que hacer, si iniciar un tratamiento, si tuvieras glaucoma, ¿empezarías con SLT o con una prostaglandina, con una gota? No, yo ahora empezaría con un SLT. Y no tengo ningún interés comercial en los No, no, equipos, ¿eh? no. O sea, Te pregunto pero porque por ahí es algo empezaría que con un todavía es SLT. nuevo en cierta forma para tratamiento de inicio, ¿no? Pero hace años, como Sí, decís, está, pero bueno, es para irlo poniendo en la cabeza sí. nuestra e incorporarlo. Creo que empezaría con un SLT, sin duda. Sí, 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 sí. Sí. De paso voy preservando la superficie para más adelante por si necesito otra cosa. Muchísimas gracias, Héctor. Súper, No, súper claro. Mauricio, un Y abrazo la grande, próxima te ¿eh? esperamos en Paraná. Por Sin costo. supuesto. Tengo el mate todavía. Qué grande, qué grande. Muchísimas Mucho- gracias, Héctor. Súper, un Gracias. súper claro. placer. Más adelante en el Hospital Santa Lucía nosotros tenemos Ateneos todos los miércoles y la idea es hacerlos abiertos, pero esto de la cuarentena nos ha matado, así que llegado el momento, María José o Mauricio les avisamos Genial, para que se unan. genial. Genial. Muchísimas gracias, Héctor, ¿eh? Un Gracias, abrazo grande a Héctor. todos, que anden bien. Gracias.